Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Gardetti, fundador y director del Centro Textil Sustentable en Buenos Aires, Argentina. Primero de todo, quiero dar las gracias a la Red Colombia del Pacto Global de Naciones Unidas por esta invitación para participar de este 12º Congreso que se denomina Para un Mundo Mejor. Gracias, Natalia. Natalia me va a acompañar en esta presentación para cambiar las diapositivas, así que gracias, Natalia, por tu amabilidad. Por favor, la siguiente. El objetivo de esta presentación es analizar los aspectos que hacen a la integración de la moda y sostenibilidad. Yo también podría hablar de subaspectos, porque cada aspecto tiene en algunos casos un subaspecto o varios subaspectos. Por favor, Natalia, gracias. ¿Qué es lo que vamos a ver? Sí, puedes pasar todo para no estar yo realmente... Gracias. Brevemente explicarles qué es el Centro Textil Sustentable, explicarles también la plataforma latinoamericana de moda sostenible. Vamos a ir directamente digamos, en la tercera etapa con esto de los aspectos y subaspectos que les hablaba anteriormente, que vinculan la moda y sostenibilidad, y voy a concluir con algunas conclusiones. Por favor, Natalia. Por favor, también pasa. Gracias. El Centro Textil Sustentable fue fundado a fines del 2008, principios del 2009, y básicamente, sin que ustedes puedan leer lo que dice ahí, básicamente es intentar de que la industria textil tenga una visión más holística, más multidimensional y obviamente más sostenible, y que esto lo intentamos realizar a través de la generación y transferencia de conocimiento, la educación y desarrollo de capacidades y de alianzas estratégicas. Por favor. Acá podemos ver algunas de nuestras publicaciones en referencia a lo que mencionaba recién, de que intentamos brindar esta visión más holística, más multidimensional, más sostenible del sector a través de estas publicaciones, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos, aunque a partir del 2017, como ustedes pueden ver en la parte inferior derecha, ya hemos comenzado también a publicar en idioma español. Lo siguiente, por favor. Acá vemos quizás la que hoy es la recopilación más completa realizada, o mejor dicho, presentada en marzo del 2020 sobre lo que es la sostenibilidad en el mundo textil y de la vestimenta, cosa que la vestimenta puede ser de moda o no, pero este es el mismo título, pero si ustedes aprecian los subtítulos van a ver que son diferentes. Es un solo título con 5 volúmenes. Por favor, Natalia. Gracias. En esto de las alianzas estratégicas, nosotros trabajamos muchísimo yo diría desde el 2004, con el pacto global, principalmente con la Red Argentina, desde el año 2004, y también particularmente fui uno de los 55 académicos que en el 2006 a 2008 crearon los principios de educación responsable en management, que es una iniciativa del Pacto Mundial Nueva York para lo que son principalmente las casas de estudio. Por favor, adelante. En cuanto a la plataforma latinoamericana de moda sostenible, me parece muy interesante mencionar este punto. Yo podría decir que sus socios fundadores son la Red Argentina del Pacto Global y también la Red Colombia del Pacto Global, por eso están en un nivel superior, no porque sean mejores, sino porque han sido los fundadores de esta plataforma, y este año 2022 se ha sumado la Red del Pacto Global de Paraguay. La idea es
que diferentes redes de Latinoamérica se sigan sumando a esta plataforma. La idea es, con esta plataforma, brindar un marco serio de la sostenibilidad en la moda y los textiles. ¿Por qué digo un marco serio? Porque, como vamos a ir viendo, realmente hay un reduccionismo muy fuerte en lo que es la conceptualización de la sostenibilidad o sustentabilidad en la moda. En este reduccionismo, como vamos a ver un poquito más adelante, solo con ver la materialidad, con usar alguna materia prima razonablemente sostenible o con trabajar con alguna cooperativa de trabajo o con algunos o algunas talleristas, pero siempre desde el aspecto impositivo, es decir, la emisión de alguna factura por parte de la cooperativa o por parte de los talleristas, ya es como que cumplimos con el tema de la sostenibilidad. Por eso, desde esta plataforma, tanto la Red Colombia, la Red Argentina y la Red Paraguay están brindando un marco con una actividad anual. Ya realizamos la segunda actividad anual en el 2022 de esta plataforma y, como dije o mencioné anteriormente, la idea es brindar un marco realmente serio a lo que es la integración de la sostenibilidad en la moda. Por favor, Natalia. Entonces, vamos, yo te diría, por favor, si vamos pasando, porque acá, perdón, tienes razón. Eh, a ver, vamos a ver cuáles son los aspectos primarios que hacen a la moda sostenible. Como ustedes pueden ver, no necesariamente esto conlleva una importancia, porque todos los aspectos que vamos a ver son realmente importantes. Natalia, por favor, hablamos de medio ambiente, hablamos de consumo, por favor, Natalia, hablamos de aspectos de diseño, hablamos de innovación, hablamos de tecnología, hablamos de, como yo lo llamo, otros aspectos y después veremos por qué los denomino otros aspectos. Hablamos de derechos humanos, que no siempre es fácil verlo en el tema en general, en el tema industrial, pero sí lo podemos apreciar en el mundo de la moda y los textiles. Hablamos de derechos laborales, por favor. Hablamos de diferentes modelos de negocios a los tradicionales, ¿sí? Hablamos de una comunicación responsable como organización, como empresa, como emprendedor. Hablamos de materias primas, ¿sí? Y también hablamos de cambio climático en sí mismo. Ustedes podrían preguntar, bueno, pero el cambio climático no es un aspecto ambiental. Bueno, es difícil de discutir si es un aspecto ambiental o un aspecto social. Pero está por fuera de esto porque el cambio climático de alguna manera ha complejizado su consecuencia, yo diría, en los últimos 15 años. Desde el cambio climático venimos hablando desde el año 74, con el Consejo, con una conferencia mundial de científicos y académicos organizado por el Consejo Mundial de Iglesias. Pero en los últimos, yo diría, 15, 20 años se ha agravado fuertemente el tema del cambio climático, a tal punto que hoy es el tema más acuciante para revertir. Yo podría decir que a fines de los 90, a principios de los 2000, podríamos hablar de como tema acuciante la reducción de la pobreza o la indigencia, pero hoy prácticamente el cambio climático se ha puesto, desafortunadamente, se ha puesto en el puesto número 1 de temas realmente a tratar y tratar de reducir, por supuesto. Estos son, en forma genérica, los diferentes aspectos que hacen a la integración de la sostenibilidad. Entonces, si antes mencionaba de que simplemente con algunas cuestiones de materias primas ya uno pensaba que era sostenible, o si vamos a los derechos laborales vistos desde de una postura impositiva
realmente que también es un reduccionismo de los derechos laborales, uno ya se autotildaba, se autodefinía como sostenible. Pero cuando uno empezaba a preguntar por otros aspectos, como por ejemplo el tema de derechos humanos, el tema del cambio climático, aspectos de consumo, de cómo yo enseño al consumidor a consumir mejor, realmente estas cuestiones son consideradas fuera, digamos, de lo que hoy emprendedores y organizaciones se autocalifican como sostenibles. Entonces, uno podría pensar, bueno, pero es que, Miguel Ángel, lo que nos estás diciendo es que la sostenibilidad en la moda o en los textiles es un cuasi imposible. Y de eso se trata, de ver y de entender que la sostenibilidad es algo sumamente complejo. La sostenibilidad depende, por ejemplo, del conocimiento. Es decir, lo que hoy es sostenible puede no serlo mañana. Cuando digo mañana me refiero dentro de 3, 5, 10 años. Y en el campo textil y de la moda tenemos dos ejemplos. Uno es el tema de la recuperación de las botellas PET para transformarlas en helado. Hoy sabemos que a través del lavado ese hilado plástico larga unas microfibras que ya el ser humano las está ingiriendo, ya se ha encontrado microfibras plásticas derivadas de esta fibra textil en sangre en humanos, pero también tenemos el tema del algodón orgánico, ¿no? Que parecía una gran solución y por su huella hídrica no es la solución que se esperaba. Pero para determinar todo esto tuvieron que pasar muchísimos años. Entonces, lo que hoy es sostenible, mañana no puede serlo. Y esto empieza a definir, como vamos a ver en las conclusiones, que la sostenibilidad es un camino de aprendizaje. También la sostenibilidad es sistémica. Hay que verlo como un todo. No puede haber simplemente un cambio de materia prima y ya soy sostenible. Hay que verlo como un todo. Entonces, por ejemplo, además la sostenibilidad es contextual. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que depende de factores culturales, depende de factores económicos, depende de factores sociales, depende obviamente de entornos locales. Entonces, bueno, ¿qué es la sostenibilidad en la moda? Natalia, por favor. Y lo que vamos a empezar a ver ahora son los subaspectos, ¿no? Si hablamos de medio ambiente, podemos estar hablando de biodiversidad, de suelo, de materiales peligrosos y no peligrosos, tema de residuos. Hoy con la economía circular, por favor no me malinterpreten, no estoy, no estoy reducción, haciendo una reducción de la economía circular a temas de residuos. Residuos es solo una muy pequeña parte de la economía circular. También hablamos de energía en temas de medio ambiente, la energía que contribuye al tema de gases de efecto invernadero, tema de agua. Si vamos al tema de consumo, bueno, ¿cómo yo puedo como organización, como empresa, como gobierno, como emprendedor, cómo yo puedo entre comillas, desde mi postura, cómo puedo hacer que ese consumidor tenga más conocimientos y pueda realmente desarrollar un consumo responsable. Y convengamos que esto es uno de los problemas que tiene Latinoamérica. Es decir, el consumidor no cuenta con la información necesaria, en algunos casos razonablemente sí, pero en la mayoría de los casos no cuenta con la información necesaria, entonces tiene ganas de cambiar el mundo, tiene ganas de dejar un mundo mejor, entonces compra por voluntad, pero en esa voluntad a lo mejor se está equivocando y compra en una empresa o a un emprendedor que realmente no está haciendo las cosas tan bien en comparación con otro. Si hablamos de diseño, claramente el tema de co-creación con el consumidor, de co-creación con diferentes comunidades, como puede ser, ahora vamos a ver cómo pueden ser las comunidades indígenas en el tema cultural. Entonces, cuando hablamos de co-creación, es importante entender
que el prefijo co, según la Real Academia, significa más de una parte, pero en igualdad de condiciones, en forma simultánea, más de una parte en igualdad de condiciones. Y en igualdad de condiciones es lo más complejo de lograr. Después, desde el diseño también tenemos aspectos culturales. ¿Cuáles son los aspectos culturales realmente que van a predominar? Va a predominar la cultura occidental, la oriental, va a predominar la cultura originaria, va a predominar alguna que sea un mix de las tres, que es muy probable. Si vamos al tema de innovación, eh, principalmente yo marqué el tema de la disrupción como un elemento, yo diría, vital en el tema de la integración de la moda y la sostenibilidad. ¿Por qué es vital? Porque es pensar diferente, porque es, entre comillas, inventar lo no inventado, es realmente pensar diferente. Hay muchos emprendedores que están pensando diferente, que sin saberlo están haciendo disrupción. Hablamos de aspectos tecnológicos. Entonces, Natalia, por favor, hablamos de tecnología en cuestiones de procesos y productos. Otros aspectos yo lo denominé, Natalia, por favor, gracias, a temas de anticorrupción, pero la anticorrupción no es simplemente si la organización o la empresa o el emprendedor es corrupto, sino si hay corrupción en mi cadena de valor, en mi cadena de provisión. Si bien ahora el tema de la moda rápida está o se entiende mejor, pero bueno, era un tema que no hace muchos años no se entendía bien, esto de la moda rápida. Ahora, cuando vamos a derechos humanos, nos empiezan a aparecer cosas que no estamos acostumbrados. Entonces empiezan a aparecer cuestiones como educar para la paz misma, cómo yo como emprendedor puedo diseñar, puedo lograr una organización o un proyecto realmente que trabaje para la paz. Yo acá quisiera aclarar algo, porque hasta acá podría parecer un, entre comillas, modelo conceptual. Y no es para nada un modelo conceptual. Este modelo, no me gusta la palabra porque siempre modelo refiero a lo conceptual, estos aspectos han sido tomados desde la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Este modelo yo lo empecé a desarrollar, estos aspectos los empecé a desarrollar a partir del 2016. Creo que esta es la séptima o la octava versión que realizo. Y lo que fui haciendo es incorporando a este gráfico, para no llamarlo modelo, aspectos que yo veía que organizaciones de la sociedad civil y también emprendedores iban incorporando a sus empresas, organizaciones y proyectos. O sea, estas cuestiones se están dando en la práctica, ¿no? Entonces, la no discriminación en derechos humanos, quiero aclararles que nosotros en Argentina tenemos la primer modelo originaria argentina, y realmente su historia es muy triste porque ella define, sería interesante que la puedan seguir en Instagram, su nombre es Alma es Azul, reitero, Alma es Azul, y su historia es muy triste. Y dice una cosa muy cierta, dice, normalmente se piensa que en la Argentina no hay racismo, pero la gente que lo piensa es blanca, no es originaria. Y esto es realmente muy complejo de entender y creo que lleva a una reflexión en todos nuestros países. Natalia, por favor, hablamos de derechos laborales porque más allá de lo impositivo, estamos hablando del tiempo de descanso, el tiempo de vacaciones, cuestiones de salud, cuestiones de libertad sindical, de seguridad. Cuando hablamos de libertad sindical, es uno de los principios del Pacto Global, la libertad sindical.
Entonces, el no en trabajo infantil, pero no es solamente el no trabajo infantil en mi proyecto o en mi empresa. Es abogar en todo el sector textil y de la moda que no haya trabajo infantil. Adelante, por favor. Me olvidé de comentar, obviamente, cuestiones de modelaje. Varios proyectos, varias empresas que se autodenominan sostenibles, cuando hacen una pasarela, bueno, realmente hay que cuestionar qué modelos utilizan. Si vamos a modelos de negocios, bueno, a ver, evidentemente, ver esto de la capacidad nativa. Y cuando hablo de la capacidad nativa, yo lo refiero a un ejemplo muy simple. ¿Qué vamos a hacer? ¿Solo un árbol en un bosque? ¿O vamos a hacer un árbol que compone ese bosque y por lo tanto ese árbol no lo vamos a poder diferenciar? Eso es la capacidad nativa. ¿Cómo yo me inserto sin diferenciarme? La comunicación responsable, Natalia, por favor, claramente es interna y externa. Interna en la medida que se pueda, me refiero por la estructura. Obviamente, estructuras más grandes, claramente puedo hacer una comunicación responsable interna. Y cuando hablo de comunicación responsable externa, lo relaciono con el tema del consumo. Obviamente, hablo de materias primas, naturales y no naturales. Y obviamente el tema del cambio climático ligado al tema del transporte, pero no solamente al tema del transporte, sino al tema energético también. Ahora, uno podría decir, bueno, pero estas son cuestiones que son individuales, son separadas. No, todas, por ser esto sistémico, todas se relacionan. Porque fíjense que en medio ambiente yo tengo el tema energía y claramente el tema energía es uno de los que impactan en el tema del cambio climático. Yo puedo tener una cultura originaria en temas de diseño que se puede relacionar con nuevos modelos de negocios. Es más, también se puede relacionar con derechos humanos porque en el caso de las originarias están los derechos de los pueblos indígenas que claramente Naciones Unidas defiende. Sí, Natalia, por favor. Ahora, esto realmente se hace más complejo cuando todo esto tiene que integrar a los diferentes grupos de interés, cuando tiene que integrar transparencia y claramente tanto la relación con los grupos de interés y la transparencia basada en valores. Adelante, Natalia. Ya para ir culminando, una de las cuestiones también que hace sumamente complejo el tema de integrar la sostenibilidad en la moda es que si bien desarrollamos un gráfico con aspectos y subaspectos, yo debería, entre comillas, debería tener una cadena de provisión que realmente cumpla los mismos estándares. Ahora, cuando digo cumpla los mismos estándares o los mismos aspectos, no se trata de, entre comillas, trabajar con todos. Como dije antes, la sostenibilidad es un proceso de aprendizaje. Entonces uno puede empezar por una materia prima, pero teniendo estos aspectos y subaspectos, la idea es que a través del tiempo vaya sumando cuestiones. A materia prima yo le puedo sumar cuestiones de energía, cuestiones de agua, ver si yo importo alguna materia prima. Bueno, a ver, ¿cómo me impacta el tema del transporte? Por ejemplo, en cuestiones de diseño, si yo estoy siendo, en el buen sentido de la palabra, un activista y puedo liderar culturalmente con algunas organizaciones originarias o algunas comunidades originarias. A ver, la idea no es que uno tiene que cumplir para ser sostenible con todo eso. La idea es que se vaya abarcando todos esos aspectos a través del tiempo. La pregunta que me hacen muchos es, bueno, ¿durante cuánto tiempo o en cuánto tiempo? Eso depende de cada uno, depende de cada organización, depende de la estructura. Obviamente, estructuras más chicas, más tiempo, y estructuras más grandes, menor tiempo. Pero no hay un tiempo definido para lograr estos aspectos. El elemento clave acá es que no hay que quedarse con un solo aspecto, sino que con el tiempo hay que ir avanzando en determinados aspectos.
Y esto es lo que estoy mostrando acá. No es solo yo como marca, como empresa, que tengo que ir comprometiéndome con todos estos aspectos a lo largo del tiempo, sino que también mis proveedores lo tienen que hacer. Y acá quiero comentar, ya me queda poco espacio, pero vamos terminando. Eh, a ver, muchos me preguntan, por ejemplo, eh, si puedo recomendar una tela sostenible. Y yo no puedo recomendar una tela sostenible. ¿Por qué? Porque me están hablando de una tela, ya casi un producto final, pero yo desconozco qué pasó antes de la tela, desconozco cómo se obtuvo la materia prima, desconozco qué pasó en la hilandería, desconozco qué pasó en la tejeduría, y si esa tela es de color, desconozco qué pasó en la tintorería, en el proceso químico. Entonces, sin saber, yo no puedo recomendar una tela sostenible porque precisamente yo no sé, entre comillas, el tema de la transparencia o como bien decimos actualmente, lo que llamamos trazabilidad. Conociendo la trazabilidad es posible hacer una recomendación, pero no conociéndola, no. Natalia, por favor. Entonces, vamos a las conclusiones, pasalas todas, por favor. Entonces, lo que puedo determinar o rescatar de esta presentación es que lamentablemente en el tema de sostenibilidad en la moda y los textiles nos quedamos en la superficie, no vamos en profundidad, de ahí que la plataforma de moda sostenible del Pacto Global realmente tenga un rol importantísimo en poder llegar a cuestiones más profundas. Hay un reduccionismo de la sostenibilidad en la moda. Evidentemente, la sostenibilidad es un proceso de aprendizaje, es un proceso. Y de acá surge, ¿qué es lo que podemos decir? Es decir, como empresa, como organización, como emprendedor, ¿puedo decir que soy sostenible? Claramente no. Yo a lo sumo lo que puedo decir es que estoy comprometido con la sostenibilidad, que emprendí este camino de aprendizaje y que he adelantado o he progresado en determinado grado. Ahora, de ahí a decir soy sostenible, no. La que viene, Natalia. Bueno, yo agradezco muchísimo de nuevo a la Red Colombia del Pacto Global por su invitación. Yo dejo acá mis datos por si ustedes se quieren contactar. Soy de responder los emails. A lo sumo tengan un poco de paciencia. Entonces, acá damos por finalizada mi presentación. Muchísimas gracias.